Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué le parece si nos preparamos para escuchar la palabra de Dios en esta tarde, dándole gracias a Dios porque pudimos estar nuevamente teniendo esta oportunidad de reunirnos? Es un logro que usted esté acá de vuelta, ¿eh? ¿Sabía? Es una bendición. Y dice, bueno, pero yo vengo siempre. Pero a veces uno no se percata de lo importante que es ser consciente de tener otra oportunidad de venir a la casa de Dios. Porque las misericordias del Señor se renuevan todos los días. Y hoy, ¿cuál es la necesidad que en este momento está en tu corazón? ¿Cuál es la preocupación o la respuesta que estás buscando? Porque viniste nuevamente a la casa del Señor. Quizás hoy Dios haga cosas en tu corazón, en tu vida, que te sorprendan, que te animen y te desafíen. Amén. Está con sed el pastor, dice. De a 2 vasos le traes, ¿no? Yo le quiero invitar que abra la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 7. Y vamos a leer este pasaje que empieza a partir del versículo 11. Pasaje conocido, un relato de la palabra del Señor acerca de un episodio de la vida de Jesús. Lo que ocurrió en ese momento con el Señor y con la gente que lo rodeaba, a nosotros nos tiene que dejar un desafío, una enseñanza y también una esperanza de cómo el Señor se movió en una situación específica. Y nosotros que somos de tener situaciones específicas y a veces complicadas, qué lindo es saber que Dios también puede moverse por esos lados. Amén. Lucas 7, versículo 11. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Señor, queremos pedirte en este momento que al escuchar tu palabra, tú puedas hablarnos de manera especial, de manera puntual a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tu palabra sea la que nos convenza, la que nos hable, la que nos consuele en todo momento. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba con sus discípulos y fueron a un lugar llamado Naín, y allí se encontraron con una situación bastante peculiar, bastante triste, bastante común, ¿no? Que es una situación de duelo, de luto. Y allí ocurrió un milagro tremendo, extraordinario. Y uno cuando se pone a ver lo que dice esta palabra, nosotros podemos ver cómo el Señor, que se compadece del que tiene necesidad, entra en acción y ofrece respuestas allí donde no hay esperanza, donde no hay respuesta, donde no hay salida. Allí el Señor está para bendecir a donde no hay ningún tipo de salida, ¿no? Dice en el capítulo 7, nosotros vamos a ver que comienza el episodio. Si usted lo ve un poquito más atrás, no hace falta que lo busquemos, pero si usted lo ve, va a ver que
hay un episodio que es muy conocido, que es Jesús sanando al siervo del centurión. ¿Se acuerda este? Del centurión romano que tenía un siervo, un esclavo, un empleado, que estaba enfermo y el Señor lo sana. Y ahora lo vemos al Señor sanando al hijo de una viuda. Y yo pensaba que en la sociedad judía de aquellos tiempos, ser gentil y ser mujer te colocaba por lo menos a la cabeza de los dos grupos de personas menos incluidos dentro de la sociedad. Ser gentil y ser mujer. Y si sos mujer, sos viuda, más excluido todavía. Y cómo el Señor se ocupa de aquellos que son naturalmente excluidos, que se encuentran fuera de toda consideración de los demás. Y el Señor sí tiene consideración de sus necesidades. Si a usted le ha pasado alguna vez también que se sintió excluido, que vivió como una persona que marginada dentro de la sociedad, es muy probable que se identifique con esto. Porque usted dice, bueno, los gentiles eran tenidos como poco menos que perros para los judíos. El gentil era aquella persona que no era de origen judío. Y la mujer, la mujer como en toda sociedad antigua sabe bien que estaba bastante expuesta al manejo de lo que era el machismo instalado en aquel momento, ¿no? Entonces una mujer prácticamente era un ser inferior dentro de los demás. Y sin embargo acá encontramos a Jesús sanando a un gentil, mejor dicho, obrando un milagro en favor de un gentil y después sanando a una mujer, ¿no? Naín es una ciudad que aparece solamente en este pasaje y no vuelve a aparecer más en toda la Biblia. Y uno se pone a pensar, ¿por qué fue el Señor a Naín? ¿Qué tenía ahí? Ningún discípulo de los que tenía Jesús procedía de Naín. Ninguno. ¿Que tenía algún ministerio? Era una pequeña aldea que estaba cerca de Capernaum, a unos 40 kilómetros, más o menos a un día de viaje caminando, como se solía hacer en ese momento. Sin embargo, el Señor fue a Naín, una ciudad también desconocida, una ciudad que si no aparecía en este relato bíblico, jamás nos íbamos a enterar que existió alguna vez una ciudad que se llamaba Naín, y allí fue el Señor y allí se ocupó de un caso puntual. No sé si mi casa es la más conocida, no sé si mi familia tiene el mejor nombre, no sé si cuento con la fama necesaria, no sé si tengo tantos seguidores, y a veces siento que simplemente estoy perdido en el universo de los líos que hay en este mundo y nadie se percata de mi presencia. El Señor solía ir a esos lugares a los cuales, como nos gusta decir a nosotros los creyentes, a los cuales nadie va, nadie les gusta ir. Otra ciudad a la cual el Señor fue, y uno dice, ¿qué tenía que hacer Jesús ahí? Nosotros que conocemos la historia sabíamos lo que tenía que hacer, pero el Señor se fue a la tierra de los Gadarenos, cruzó el mar de Galilea para ir a la tierra de los Gadarenos, y vos decís, ahí va a abrir un ministerio, iba a abrir una iglesia. No, se encontró con un hombre que estaba endemoniado hasta las pestañas, y ahí lo liberó. El Señor dice también que en un momento, en el relato del Evangelio de Juan, habló de que le era necesario pasar por Samaria. Y vos decís, en Samaria, donde ningún judío jamás se atrevería a poner un pie, allí fue el Señor. Y el Señor se fue a esos lugares y fue a ensuciarse las manos. Porque no fue a hacer, digamos, un poco de publicidad. No, Él fue a ensuciarse las manos literalmente. Cuando fue a la tierra de los Gadarenos, se encontró con una persona atormentado por espíritus inmundos que vivía en los cementerios y que andaba semidesnudo y gritaba. Y el Señor se confrontó a esa realidad. Cuando el Señor fue a Samaria, habló con otra mujer y samaritana encima, como para empeorar más la condición, y el Señor estuvo ahí. A los ojos de cualquier persona normal, cualquiera hubiese pensado, realmente Jesús se la busca para quedar salpicado de la mala fama.
Y después viene acá esta ciudad de Naín, que no sabemos nada, ni bueno ni malo. Lo único que sabemos es que había un velatorio, que había un duelo. Y ¿sabe qué? Que para la cultura judía también, específicamente en lo que es ámbito religioso, existía una regla para todo judío para mantenerse ceremonialmente limpio, y era que no debía acercarse jamás a ningún muerto y ni estar cerca de algo que haya tocado un muerto. Y entonces acá Jesús también se encuentra en esta situación parecida. Pero bueno, este es el contexto de lo que ocurrió. A nosotros nos interesa saber puntualmente qué es lo que encontramos en este pasaje que a nosotros nos puede llegar a ser de bendición. Creo que voy a resumir esto en dos cositas nada más, para que vos te quedes con lo esencial. Tengo muchas cosas más para decir de este pasaje, pero me gustaría hablar puntualmente de algo. Y quizás lo que voy a hablar va a ser lo más superficial. Pero si vos llegás a entender esto, hermano, hoy te cambia la vida. Así que presta atención. Fíjense, versículo número 11. Dice que iba a una ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús iba acompañado de una gran multitud. ¿Se imagina cómo habrá sido esa multitud que lo acompañaba a Jesús? Recién había terminado de hacer algunos milagros, recién había terminado de hacer algunas enseñanzas. Y el Señor se iba a la ciudad de Naín, que no sabemos quién lo llamó a Naín, si lo invitaron, pero él iba para allá y muchos discípulos y una gran multitud lo acompañaba. ¿Cómo habrá sido el clima de esa gran multitud? ¿Cómo habrán ido esa gente? Seguramente iban saltando de alegría, iban a los gritos, iban cantando, qué sé yo, la canción del momento, qué sé yo, muchachos, ¿no? Cosas así, porque iban llenos de alegría, porque iban con Jesús, porque lo habían visto hacer milagros y porque escuchaban sus palabras. Y entonces toda esa multitud era parte de algo que iba encaminado o iba rumbo como una caravana de bendición. ¿Se puede imaginar un poco esta multitud? Jesús, la multitud. Yo me imagino que era así una multitud, así tipo apagado, medio Marguetti, ¿no? Sino gente que iba contenta. Algún que otro esperando el milagro, algún curioso queriendo saber cómo era. Vieron que hay de todo siempre en una multitud. Bueno, pero esta era la multitud que lo acompañaba a Jesús. Y dice el versículo número 12, que llegó a la puerta de la ciudad y llevaban a enterrar a un difunto. Y dice que había mucha gente de la ciudad acompañando a la viuda. Nos encontramos que se topa esta multitud alegre con otra multitud que no era nada que ver con la que estábamos viendo recién. Una multitud que acompañaba a una mujer viuda que había terminado de perder a su hijo, el único que tenía, y quedaba totalmente sola en el mundo. No sabemos si era una mujer importante dentro de Naín, supongo que sí. No sabemos si era una mujer querida, supongo que sí, porque en el duelo y en el dolor la acompañaba mucha gente. Entonces iba a un velorio, por un lado, de gente triste, de gente llorando, de gente acongojada y de gente desesperanzada. Y por este otro lado venía una multitud de gente alegre, de gente con esperanza, de gente que de pronto celebraba. Y uno dice, hablando espiritualmente, hoy, ¿en cuál de esas dos multitudes se encuentra mi vida en este momento? ¿Soy yo de los que está yendo con alegría, con esperanza, con gozo, siguiendo los pasos de Jesús? No sé a dónde va Jesús, porque nadie se imaginaba que iba a Naín, pero seguirlo a Él es bueno. Quizás no conozcamos el rumbo, quizás no conozcamos el destino final en el paso a paso, pero sé que si yo lo sigo a Él, yo voy a estar bien. Y de pronto, por contraste, otra multitud que sí sabía bien a dónde iban. Iban a un cementerio, que sí sabía bien cómo estaban. Estaban todos tristes, que sí sabía bien lo que estaban pasando.
llevaban un muerto con ellos. Y bueno, te das una idea, a esta altura del milenio, en esta sociedad y en este mundo que vivimos, la cantidad de gente que debiendo ser parte de la multitud que se goza con Jesús, hoy pareciera ser que es parte de esa multitud que va camino a un destino que ya no tiene retorno, que es el camino de la muerte. Aunque ustedes no lo crean, el mundo hoy lo podemos dividir entre los que van con la multitud de Naín y entre los que van con la multitud de Jesús. En este momento, vos que estás en este lugar, ¿en cuál de esos grupos te encontrás caminando? ¿En cuál de esos grupos estás encaminando tu vida? Alguno puede decir, yo ahora entiendo porque yo era de esos grupos que iba para el cementerio. Yo era parte de eso, mi vida era esto, un duelo permanente, una tristeza, una agonía, no tenía esperanza. Y el que va camino al cementerio no va con ganas de celebrar. El que va camino y va acompañado de un dolor, de un sentimiento de muerte, de angustia, de luto, no tiene ganas de cantar, no tiene ganas de alegrarse, ni mucho menos de festejar. ¿Por qué? Porque está triste, está acongojado, porque hay algo que lo atormenta en el alma. Y uno dice, qué lindo sería que todos se sumen a la multitud de Jesús, ¿no? Entonces todo va teniendo un poquito de sentido acá. ¿Por qué será que Jesús tuvo que ir con esa multitud para encontrarse con aquella otra multitud? Con aquel otro gran grupo de gente que estaba desesperada, ¿no? ¿Cuánto hace que caminás los caminos del Señor? Por lo menos religiosamente hablando. Para decirlo en nuestros términos, ¿hace cuánto que venís a la iglesia? ¿Sabía que venir a la iglesia no necesariamente quiere decir estar en Cristo? No necesariamente quiere decir haber nacido de nuevo. Por más que usted le sume año, le sume diezmo, le sume lo que sea, no le computa todo eso. Si su corazón no está entregado al Señor Jesús y usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha nacido de nuevo, entonces no suma todo lo demás. Entonces puedo estar mucho tiempo creyendo ser parte de algo y en realidad no estoy. Y se nota eso porque tarde o temprano me doy cuenta que esta multitud no es parte de mí, me incomoda. Y no sé por qué siempre estoy siendo arrastrado a ir a caminar de vuelta la procesión de muerte que llevaba antes de que alguien me venga a hablar de Jesús. Cuando alguien me vino a hablar del Señor Jesús, probablemente yo estaba depresivo, estaba sumido en angustias, preocupaciones, con problemas familiares, con ganas de matarme, no sé, con ganas de matar a alguien. Y de pronto el Señor llega en ese momento y yo entiendo que no puedo estar toda la vida caminando hacia un destino que va a ser inexorable, que va a ser directamente un punto sin retorno. Sin embargo, el Señor me rescata y hoy me hace formar parte de aquellos que caminan con alegría, que caminan con fe, que caminan con esperanza, que no se detienen simplemente por las angustias, sino que avanzan, porque el Señor los va guiando en todo momento. Sin embargo, a veces, aún con toda esa realidad, nos ha pasado que muchas veces nos encontramos caminando en el camino opuesto, en el grupo que no pertenecemos, deprimidos, angustiados, bajoneados, sin fe, diciendo que tenemos fe, pero a la hora de practicar nuestra fe mostramos todo lo contrario. Diciendo que creemos que Dios puede cambiar las cosas, pero en el fondo del corazón sé que a mí no me ha cambiado nada todavía. Creyendo que, por ejemplo, mi familia está en el Señor, pero yo sé que lo que menos tenemos es el Señor en mi familia. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a replantearme y darme cuenta de que mi realidad tiene que cambiar. Pero yo no me doy cuenta de esto hasta que encuentro algo que me contrasta
y encuentro algo totalmente diferente. Si acá estamos todos amargos y de velorio, todos vamos a terminar pensando que la vida es así. Que la vida es un desastre, que la vida es una amargura, es un dolor, una porquería. Hasta que encontramos a alguien diferente y decimos, ¿y este qué le pasa? Tanta alegría, tanto gozo. No, pasa que conocí al Señor y me cambió la vida y vas a ver y nos empezamos a interesar. Pero hasta que ese no apareciera, de pronto todos pudiésemos tener todos iguales. De pronto también puedo decir lo mismo del otro lado. Que quizás esto es un llamado de atención para nosotros. Que creemos que bueno, ahora estamos todos en el Señor, están todos los problemas resueltos. Ya no tengo de qué preocuparme. Sin embargo, quizás de tu vida no tengas mucho de qué preocuparte. Siempre tenemos algo de qué preocuparnos. Pero quizás en líneas generales vos estás tranquilo. Pero no te olvides que hay muchos que son parte de esa multitud que todavía no han conocido al Señor y están en tremendas angustias. ¿Amén? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí? Entonces el Señor encuentra este milagro que nosotros lo conocemos como la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es un milagro un poco bastante más amplio, porque se extiende y abarca mucha más gente de la que nosotros nos imaginamos. No solamente resucita al que estaba muerto, sino también le cambia la vida a una mujer que ya creía que toda su historia se había terminado. Cuando el Señor se encuentra con la viuda de Naín, ¿cómo encuentra a esa mujer? No da detalles de cómo estaba la mujer, pero no hace falta que dé detalles, porque dice el versículo número 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Cómo habrá sido su condición emocional en ese momento que lo movió al Señor a compadecerse de esa mujer? ¿Habrá estado en un estado de congoja, de tristeza, de angustia, de desesperación? Yo no sé si lloraba a los gritos o la procesión iba por dentro, no sabemos. Pero sí sabemos algo, porque Jesús lo dice. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta mujer? Estaba llorando. ¿Por qué le dice Jesús que no llore? Porque lloraba, porque es así. Lloraba y lloraba mucho. Y es muy probable que estaba con sus ojos empañados de lágrimas y no podía ver otra cosa más que las lágrimas en sus ojos, ¿no? Y el Señor se acerca a ella y tiene esta palabra para ella. Ya no llores más. Y vieron que uno cuando hace una primer lectura de esto, pareciera ser que el Señor da una orden de tipo fría, casi como falto de empatía, y no es así. Porque no es que el Señor dice, bueno, basta, no llore más, ¿hasta cuándo va a estar llorando? Alegría, alegría, alegría. No es que el Señor se pone a manijearlo como hacemos nosotros. Dale, cambia esa cara, dale, se te murió un hijo, te queda el otro. No es como hacemos nosotros. Veo que nosotros no soportamos ver gente triste. Y a veces queremos que dejen de estar tristes porque si no me pongo triste yo. Y en realidad no es que me interesa tanto que dejen de estar tristes ellos, sino que su tristeza no me entristezca a mí. Un pensamiento muy egoísta, pero aunque usted no lo crea, nosotros muchas veces actuamos así. Un pensamiento que está más centrado en mí mismo que en la angustia del otro. ¿Por qué no quiero que estés triste? Porque me duele verte así. Pero no se trata de lo que te duele a vos. Se trata de empatizar con lo que está pasando al otro. ¿Me entiende? Entonces, Jesús se acerca y dice la palabra claramente, se compadeció. Se compadeció de él. Y una cosa que yo quiero marcar acá, que es un detallito que lo deja marcado el evangelista Lucas, fíjese el versículo 13, dice, cuando el Señor la vio, cuando el Señor la vio. No pase por alto esta expresión del evangelista al referirse a Jesús. Se refiere a Jesús como Señor. Pero Señor en el sentido del Señor absoluto. Es un título que solamente se le daba a Dios. Entonces no dice cuando un Señor la vio. Para nosotros que estamos acostumbrados a decirle Señor, Señor esto, pero bueno, recuerda que nosotros vivimos en este siglo que es un cambalache donde cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. En esa época no se usaban los términos así porque sí.
Si el evangelista dice que Jesús era el Señor, es porque en ese momento no es que Jesús, ese peregrino, ese rabino, medio pastor, que andaba con esa multitud alborozada y convocaba gente y tenía miles de seguidores en ese momento. No, pareciera ser que en ese momento el evangelista quiere hacer notar algo. Quien se acercó a esta mujer no era un simple hombre que venía a animarla y a decirle, vamos mujer, véngase con nosotros que estamos muy alegres. Ya se le va a pasar este dolor. Véngase y disfrute con nosotros esta flor de culto que nos estamos mandando, donde Dios te renueva. No dice, se acercó el rabino Jesús, se acercó el buen maestro, se acercó el hacedor de milagros, se acercó el hombre que enseñaba bien. Dice, se acercó el Señor. Y esto nos marca la pauta que en los momentos de más extrema angustia que podamos estar atravesando cada uno en nuestra vida, podemos tener la certeza de que a nosotros Dios quiere acercarse, Dios mismo quiere acercarse a cada uno de nosotros para atender personalmente el problema que vayamos a tener. A veces yo estoy preocupado porque no me viene a atender un líder, no me viene a atender un pastor, no me atiende un pariente. Dios quiere atenderte de manera especial. ¿Sabes por qué? Porque tu problema, si no lo resuelve el Señor, no lo va a poder resolver nadie más. ¿Se entiende? Entonces, acá nos encontramos con una situación de una mujer que necesitaba la intervención directa del Señor, porque acá no la salvaba ni el marido, mitad porque ya no tenía marido, así que ya no había manera que la salve, pero si así lo tuviera, no había marido que le venga a traer el consuelo que ella estaba necesitando en ese momento. No le iban a salvar los parientes ni los amigos, ni siquiera esa multitud que parecía ser que se dolía con ella. Te acompaño en el sentimiento, mi más sentido pésame. Te acompañamos en el dolor. Mirá todo lo que vinimos, todo el barrio vino para acompañarte. Sin embargo, aún todo ese movimiento no resolvía el problema de ella. Y entonces necesitó que se acerque el Señor para resolver ese problema. Si vos no dejás que se acerque el Señor a resolver el problema que en este momento está agobiando tu vida, déjame decirte que podrás golpear las puertas de los hombres que vos quieras, pero el problema no se va a solucionar. Podrás empezar, rehabilitaciones, podrás empezar, programas para salir de deudas, podrás empezar terapias matrimoniales, podrás empezar lo que sea para recuperar hijos, podrás empezar todo lo que vos te imagines. Empezá si querés hacer un poco de tratamiento para ver si levantás tu autoestima, andar al psicólogo, lo que quieras. Pero si vos no dejás acercar al Señor a tu vida, las soluciones que puedan darte cada uno de esos métodos van a ser más temporales que permanentes. ¿Me explico? Entonces, por eso el Señor con toda autoridad puede acercarse a esta mujer y decirle, no llores. Y que Dios te diga que no llores es algo para tener en cuenta, porque lo que Él está diciéndole en este momento es, no llores, porque ahora yo estoy acá y vas a ver que ya no vas a necesitar seguir llorando. ¿Cuántos saben que si el Señor está con nosotros, Él va a enjugar todas nuestras lágrimas, Él va a traer todos los consuelos? ¿Amén? ¿Sabe que eso es así? Y sin embargo nosotros seguimos llorando. No paramos de llorar a veces, ¿eh? Y lloro por lo que fue, y lloro por lo que estoy, y lloro por lo que vendrá también de paso, ¿no? Y lloro porque me dijo, y lloro porque no me dijo, y lloro porque me faltó, y lloro porque no estuvo cuando tenía que estar, y lloro porque nadie me viene a ver, y lloro porque me vienen a ver demasiado, y lloro por de todo. Y el Señor se acercó a mí y me dice, no llores. Usted dice, bueno, a mí no me ha pasado pues yo no tuve esa experiencia
de una pérdida tan grande, no me identifico con una situación tan extrema. Bueno, capaz que el Señor te dice no llores, pero el Señor te dice no estés tan ansioso, no estés tan afanado, no estés tan preocupado. Ah, bueno, ahí sí. Yo sé que tengo que confiar en el Señor, pero vivo así, acá con el corazón en la boca, vivo así otra cosa acá en la garganta, ¿no? Vivo acá angustiado. Yo sé que tengo que confiar en el Señor, pero todos los días estoy, ay, y mirá si no me sale, ay, mirá si me echan, ay, mirá si... Sé que tengo que... Dios me dijo que iba a estar conmigo, pero yo estoy ahí con todo... Siempre tengo un pero. Y el Señor le viene a decir, no llores. Y yo creo que esta mujer habrá escuchado, y cuando lo escuchó a Jesús habrá dicho, yo tengo un gran problema, tengo una gran angustia, y no sé qué hacer ahora, si seguir llorando, porque mi problema sigue estando presente. ¿Nunca le ha pasado a usted que le han dicho que Dios va a solucionar su problema, y cuando se va a su casa el problema sigue estando ahí muerto de risa? Lo más pancho, y dice, tengo que creer, tengo que esperar un poco, ¿no? Acá hubo un espacio de tiempo de fe que se tuvo que llevar a cabo. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Aparentemente, usted no se imagina el féretro como el que conocemos nosotros ahí, el cajón cerrado. En la antigüedad, básicamente lo que hacían era, si no era una persona rica que tuviese una sepultura en un lugar más o menos un nicho o algo así, iba a tierra directamente y se le envolvía con algunos lienzos y algunas cuestiones. Pero el hombre iba de cuerpo sobre una camilla. Entonces ese féretro era más que nada una camilla. Entonces tenía esta realidad. Era innegable que lo que le estaba pasando a esta mujer realmente le estaba pasando, porque estaba ahí el hijo difunto. Entonces no se le podía venir a decir, bueno, señora, declare 3 veces positivamente de que el problema ya no está. El problema estaba ahí. Tenía un problema. Y viene el Señor y le dice, no llores más, no te angusties más, no estés más ansioso, ya no te preocupes, no vivas así llorando constantemente. Y dice que el Señor se acercó al féretro y lo tocó. No tocó el muerto, tocó el féretro, tocó la camilla, lo cual para la ley ceremonial era lo mismo. Era lo mismo. Entonces dice que se detuvieron los que llevaban el féretro. ¿Por qué se detuvieron? Quizás esa mano de autoridad que se puso en ese momento detuvo ese proceso o ese camino de muerte que se estaba llevando adelante. Quizás ese tren que parecía ser que no tenía ninguna parada sino el cementerio, con el toque de Jesús automáticamente todos pararon. Algunos dicen, yo creo que debe ser así, porque uno tampoco puede ser tan fantasioso, ¿no? Debe ser así, que se detuvieron porque les sorprendió que alguien venga a tocar el féretro en ese momento, ¿no? Venía a ser como una especie de acto de impureza público. Y este desconocido que viene de Capernaum y lo sigue mucha gente, ¿cómo tocó el féretro? ¿Cómo puede ser? Y automáticamente el Señor habla de vuelta y da otra orden. Porque la primera orden que Dios se la dio a la mujer. Y fue esto, no llores. Y la otra orden que se la da ¿a quién? A joven. Y le dice, joven, a ti te digo, levántate, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Jesús detiene el féretro y le habla al muerto. Le habla al muerto como si estuviera vivo. Una cosa de loco. Joven, a ti te digo, levántate. Porque más allá de la condición exterior, el Señor miraba la esencia. Todos los demás veían un muerto. Jesús veía un joven que se levantaba. Todos los demás veían una vida terminada.
Jesús veía un joven que necesitaba que alguien lo mueva, que alguien lo motive, que alguien lo levante, que alguien le dé una razón para seguir viviendo. Y entonces el Señor, dice la palabra de Dios, que Él ve las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Donde hay muerte, el Señor ve vida. Donde hay ruina, el Señor ve restauración. Y esos son los ojos de la fe que nosotros debemos aprender a tener, ¿no? Quizás usted puede meterse, ya que se metió en una multitud, se dio cuenta que estaba en la multitud de los que se alegran mucho o de los que sufren mucho, usted también podría meterse en alguno de estos dos grupos de personas. Entre los que lloran sin consuelo y necesitan que alguien venga a darle una razón para dejar de llorar, o puede estar en ese grupo también de aquellos que están muertos en vida y necesitan que el Señor venga y les ordene levantarse. Y esta palabra es para todos aquellos que sienten que están camino al cementerio y que si alguien no para ese tren se va a ir y hasta que no llegue a la última estación no va a frenar. Y Jesús en esta tarde ha venido para decirte que ya detengas el tren de tu vida que te lleva hacia la muerte y te levantes del estado en el que estás y empieces a vivir como tenés que vivir. ¿Hasta cuándo vas a seguir en ese tren que es parte de una procesión que solamente tiene lamentos, tiene angustia, tiene pesares, tiene quejas, tiene palabras negativas? Y el Señor, fíjense que trae una multitud para contrastar de alegría, de felicidad, esa multitud que era aquellos que lo seguían al Señor. ¿Quiénes estaban alegres? Los que seguían al Señor. ¿Quiénes estaban tristes? Los que seguían el féretro. Es muy probable que si usted dice, a veces me siento como muerto en vida, permítame que le saque ese sentimiento de exclusividad que tiene, pero esa sensación suya y esa actitud de muerte que usted tiene a veces, no es solamente algo que vive usted, es algo que afecta a todos los que están alrededor suyo. Porque todos los que están alrededor suyo, puede ser su familia, puede ser sus amigos, todos sus seres queridos cercanos, ven que usted no solamente habla como si estuviese muerto y vive como si fuera un muerto. ¿Y cómo vive un muerto? ¿Sí? ¿Qué incoherencia de término, ¿no? Vive como un muerto, o como diríamos nosotros en el barrio, un muerto en vida. ¿Cómo sería eso? Un muerto no habla, un muerto no trabaja, un muerto no estudia, un muerto no proyecta, un muerto no sueña, un muerto no construye, un muerto no puede esperar nada, está muerto, ya está. Hay vidas en las cuales hoy, no yo, el Señor sí, las está mirando y le dice, no construí, no hablas, no te moves, no trabajás, solamente estás postrado. Y uno dice, puede estar postrado literalmente, como suele pasar en algunos casos de depresión crónica, puede estar literalmente postrado, o puede estar postrado en el espíritu. Aunque vos creas que sos el centro del universo con ese problema que te está pasando, déjame decirte que alrededor tuyo se está afectando toda una multitud. Pero mi problema solamente, no, mi viejo, no es tu problema solamente. Porque los que están con vos también están yendo rumbo al cementerio. Quizás para despedirte a vos, que decidiste rendirte, que te moriste, que ya está, que te entregaste, quizás. Pero esa multitud también que te rodea, y a veces no es una multitud, puede ser mi familia más cercana, me ve como yo no me muevo, pero no puede dejar de estar también acongojado, triste, angustiado. Creo que esto es uno de los grandes problemas que a veces ocurren cuando no entendemos que si yo estoy pasando por una situación de demasiada problemática personal, no crea que cada uno es una isla. Usted termina afectando a otros y otros se afectan con lo que le pasa a usted. Entonces empiezo a pensar yo y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar acá
solamente tendría que empezar a buscar la manera de empezar a revertir esta situación. Porque Jesús me acaba de demostrar que yo puedo ser parte también de otro grupo que no necesariamente va rumbo a un cementerio, sino va rumbo a vivir y a experimentar el gozo y la alegría del Señor, los milagros y las restauraciones del Señor. Amén. Joven, a ti te digo, levántate, le dice el Señor. Hoy, esta tarde, el Señor quiere decirte dos cosas. Resumiendo lo que le dijo a estas dos personas. A una le dijo, no llores, y al otro le dijo, levántate. El Señor quiere decirte hoy, esta tarde, no llores más y levántate. No llores más y levántate. Ya no llores más porque Dios puede traer consuelo para tu llanto. Esta mujer que estaba angustiada por la pérdida de su hijo, no solamente tenía la angustia del dolor presente, sino también tenía la angustia del dolor pasado. Ella había sido viuda. Había quedado viuda en algún momento. La Biblia no cuenta, no dice nada, ni quién era el marido, ni de qué se murió, ni cuántos años tenía cuando se murió. No sabemos nada. Pero no hace falta saber tanto para saber que una pérdida tan pero tan cercana debe doler un montón. Y los años, por más que pasen y pasen, no van a poder sacar al 100% ese dolor tan pero tan tremendo que causa semejante pérdida. Y le quedaba probablemente como una especie de consuelo la vida de su hijo, en lo cual podía proyectar quizás el día de mañana. Pero también su hijo murió. La expresión que se usa para referirse a este joven está hablando de una persona de menos de 40 años por lo menos. Un hombre joven, quizás hasta un muchacho de 20 y pico de años, pero no era un hombre adulto. Entonces, esa mujer, quizás lo único que con lo que contaba para poder ayudarlo era este muchacho. Y también se murió. Entonces, un pasado de dolor, un presente de dolor y un futuro de dolor. Porque lo que iba a quedar para ella iba a ser seguramente un futuro bastante triste. En aquella época había una ley para las viudas que quedaban solas y era que podían vivir de lo que caiga de las cosechas de lo que tenían campo, ¿no? Había una ley donde decía que todo el que tuviese campo, si algo se caía, no lo podía recoger, porque eso que se caía tenía que quedar para los menesterosos, para las viudas, para los pobres. Entonces iba a tener que andar buscando en los campos a ver qué se caía para poder subsistir. Y si la ley no se respetaba en ese momento, lo cual hubiese sido bastante común, es muy probable que se tuviese que dedicar a la mendicidad si era muy anciana. Y si era muy joven, probablemente se tenía que dedicar a la prostitución. En cualquiera de los casos, el futuro no se veía demasiado promisorio. ¿Cómo no iba a llorar? ¿Cómo no iba a llorar? Nos preocupa este problema que tenemos ahora, pero quizás también venimos acarreando situaciones del pasado que chocan con esto y todo suma. Y de solo pensar que el futuro puede ser un desastre, peor todavía. Bueno, ahí interviene el Señor. Por eso nadie más puede traer palabra de consuelo. Por eso nadie más puede venir a decirnos nada. Por eso usted dice, nadie me va a entender cómo yo me siento. Y por eso el Señor no manda a nadie y viene Él. Y Él es el que dice, yo soy el que puede sanar el dolor del pasado, este dolor presente, y asegurar que tu futuro no sea de dolor. Por eso no llores. Hoy estás en la casa del Señor y hoy está Jesús en este lugar. Quiere calmar tu llanto también. Y es más, te dice, si estás postrado, si estás derrotado, si estás perdido, si tiraste la toalla, si te angustiaste, si te planchaste, si te entregaste, colgaste los botines, sea como sea, si te bajoneaste, si estás deprimido, levántate y levantate. No le dice más nada. Levántate. Joven, a ti te digo,
mujer, a ti te digo, varón, a ti te digo. No miré para otro lado, pues te lo digo a ti, dice el Señor. Levántate. Madre, padre, esposa, esposo, no sé cuál será el área de tu vida que te mantiene postrado o en donde estás postrado. Bueno, levántate. Joven, levántate. ¿Estás angustiado y llorando? Bueno, yo sé que en el Señor tenemos gozo, pero cada tanto me agarra la lloradera y cosas así. Bueno, no llores más, dice el Señor. Levántate. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Vieron qué meticuloso Lucas, ¿no? Dice, se incorporó y comenzó a hablar. No dice nada lo que dijo, ¿no? ¿Qué habrá sentido ese hombre cuando se levantó y vio que estaba en medio de todo esto? ¿Qué estoy haciendo acá, no? Y de pronto ve a su madre, y Jesús dice que se lo dio a su madre, después del shock inicial. Pero como sea, ¿por qué empezó a hablar? Y empezó a hablar porque no estaba muerto, ya estaba vivo. Podía hacer cosas relacionadas con la vida. Y quizás una vez que Dios pueda acercarse hasta donde vos estás, porque vos se lo permitís, y una vez que escuches que Él te dice que te levantes y obedezcas, y aunque sean las prisiones de muerte más grandes que vos te imagines, y vos, no, yo de acá no salgo. Uno dice, no, yo nunca voy a poder salir de esta. Imagínense lo que podía haber dicho este muchacho que estaba muerto. El que piensa que nunca va a poder salir del vicio. Acá tiene este muchacho que muerto y todo escuchó la voz de Dios que le dijo que se levante. Aquel que piensa que nunca va a poder salir de este desastre de vida que tiene, acá tiene este muchacho que ya camino al cementerio pudo escuchar la voz de Dios que le decía que se levante. Y entonces cuando yo obedezca y en fe empieza a creer que si yo le pongo voluntad para levantarme, Dios me va a levantar de mi estado de postración, entonces voy a poder empezar a comunicarme con otros, porque hasta ahora no lo podía hacer. Dice que empezó a hablar, empezó a comunicarse. ¿No será que usted no habla? Porque dice, porque no, a mi casa no habla nada, dicen las mujeres. Generalmente siempre esto lo escucho de las mujeres. Y tienen razón. Tiene 15 años, se encierra en la pieza, dice este muchacho. Antes así, ahora no habla nada, está. Sí. Pareciera ser que en un momento de la vida perdemos esa capacidad de comunicarnos, ¿no? Y cuando empieza a recibir vida de Dios, fíjese que empieza a hablar. Empieza a hablar, empieza a relacionarse, empieza a sociabilizar, empieza a integrarse, empieza a ser incluido. Empezar a hablar. Empezar a hablar quiere decir empezar a tener vida con otros. No hablar solo como lo loco, hablar con otro, hablar con alguien más. ¿Con quién estás necesitando hablar en este tiempo? ¿Quién hace rato te ve como si estuvieses muerto porque ni hablas? Levántate y empieza a hablar. ¿Qué vas a contar? ¿Qué podía contar este muchacho? Y soñaba y sentía que estaba en un sueño, no sé, estoy fantaseando. Pero ponele que pudo haber dicho algo así. Pero él empezó a hablar. Y dice que Jesús lo dio a su madre, ¿no? No llores más, le dice el Señor a la mujer. Y el Señor no habla por hablar. Si el Señor te da una consigna, es porque Él tiene la respuesta ahí. Tenés fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Confía. Vení a mí. Pero hay agua. Caminá igual. Vení a mí.
Vieron que parece que las órdenes del Señor parece que están medio fuera de lugar, exceden nuestra capacidad de obediencia, porque a nuestros ojos es imposible. Es imposible que yo camine en el agua, es imposible que yo vuelva a pescar acá si no sacamos nada en toda la noche, pero bueno, la obediencia es la que nos permite ver al Señor actuar sobrenaturalmente. Y esta mujer le dice, no llores, y es muy probable que quizás, ya sea por la sorpresa, o ya sea porque tuvo fe, esta mujer dejó de llorar y la recompensa de ese cambio de actitud fue que Jesús le devolvió a su hijo. Jesús le devolvió a su hijo. Aquello que creía que era pérdida, el Señor se lo devolvió. Entonces, Dios nos ha dado una promesa, nos ha dado una palabra. Y a veces ese cumplimiento de esa palabra no viene simplemente porque nosotros no creemos en eso. Sí, le decimos al Señor como los locos. Sí, tócame Jesús, tócame, pero la fe no está en mí. No creo. Y como no creo, no recibo. Y entonces es hora de empezar a actuar en obediencia al Señor y empezar a entender que si estoy llorando, quizá este sea el tiempo de dejar de llorar. Porque el Señor tiene algo que hacer. Me va a costar quizás sobreponerme porque me ha pasado mucha cosa de mucho dolor en la vida. Pero voy a dejar de llorar. Voy a dejar de llorar. Voy a dejar de llegar y lo primero que hablo es hablar de contra lo que me hizo fulano, lo que me hizo mengano, que me cambió por un Twingo, que me cambió por un Casio. Voy a dejar de llorar todo eso. Vamos, voy a dejar, ¿me entiende? Porque donde voy, la única cantinela que tengo es esto, lloro. Porque vos sabés lo que yo era, ¿hasta qué? Porque si vos siempre, lo único que tengo es esto. Me trataron mal, me dejaron cuando era chiquito, en la iglesia no me dieron lugar, No llores más, dice el Señor. No llores más. Porque si vos seguís en este camino, déjame decirte que el único destino que te espera es el cementerio y nada más. Venite con los muchachos, venite a gozar con los discípulos, con la multitud. Vení y viví y experimentá el poder del Señor en tu vida. Dejate guiar por el Señor. Pero el Señor por ahí te lleva a cualquier lado, pero vas con el Señor, vas con el Señor. Por muy bueno que sean tus amigos, te acompañen y estén con vos en las buenas y en las malas, te hagan el aguante, lo que quieran, no te van a poder ayudar nada. Porque están tristes como vos, porque están angustiados, en algunos casos están muertos como vos. No, acá con los muchachos nos hacemos el aguante. Uno más atado que el otro a los vicios. ¿Qué aguante nos hacemos? ¿Nos compartimos los cigarrillos, el alcohol o algo de esto? Un ciego guiando a otro ciego. Pero nos gusta estar ahí, en esa procesión de muerte. Sabemos que vamos a terminar mal, pero no nos salimos de ahí. Dios dice, salite de ahí, en ese momento. ¿Saben lo que ocurrió al final de la historia? Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. De golpe y porrazo, esos dos grupos, esas dos multitudes que existían, se terminaron transformando en una sola multitud. En una multitud de gozo, en una multitud de alabanza. Recién había canciones de duelo, porque en la antigüedad, por ejemplo, en un cortejo fúnebre, se contrataban lo que serían las plañideras y la gente que había lloradores profesionales en esa época, ¿no? La mujer esta lloraba por la angustia de verdad. Después estaba lo que lloraban por deporte nada más, ¿no? Vos le ponías 2 o 3 mangos y te traías un par que te lloraba, ¿no? Y venían, y ya está. Ya no había razón para que estén esos lloradores alrededor tuyo. Ya el pibe está vivo. Señora,
prescindimos de su servicio, ya no venga a llorarnos más. Quizás en este tiempo el Señor hace rato que te viene diciendo que vos tendrías que dejar de llorar, porque el Señor ya te levantó, el Señor te dio la salvación, el Señor te dio una palabra, pero como te rodea de lloradores constantemente, y como tenés a tu alrededor gente que llora permanentemente, vos decís, ya no me lloren más porque acá no hay ningún velorio. Mi vida no es una angustia, no es un velorio. Ay, pero viste que tu vida, viste que tu familia, viste que nunca vas a salir adelante, viste que en este barrio somos todo un desastre. Ya está. A mí no me lloren porque yo soy parte de otro grupo en este momento. Y entonces esa multitud que estaba triste se pasó a formar parte de esa otra multitud que ya venía alegre y gozosa en el Señor, ¿no? Qué lindo es cuando la multitud alegre puede marcar una diferencia en aquellos que están tristes y no al revés. Que los que están tirando las pálidas terminen ganándonos a nosotros y terminemos nosotros llorando con los demás, ¿no? Sí, estamos en Cristo, pero el dólar 3.70, lloramos como los demás. Sí, yo sé que Jesús, que esto, lo otro, pero este país se va al tacho. Lloramos como los demás, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Cuando nosotros empezamos el proyecto de los muchachos de Hong Kong, le cuento porque el último que teníamos acá a mano, ¿se acuerda cuánto estaba el dólar en esa época? Una cosa de loco. Y subía todos los días. La otra vez los vagos nos llaman y dicen que necesitaban $3.500 cada uno. ¿A cuánto cerró el dólar el viernes? Papá, si antes era difícil, ¿viste? Y ahora, y sin embargo, Dios lo hizo. No me pregunta a mí cómo lo hizo el Señor, porque no tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que empezaron a llover bendiciones por aquellos lados, de un lado, del otro, de un lado, y vieron que juntando se hace el montón, ¿no? Y cuando menos se dieron cuenta, los muchachos estaban sin deudas. Y vos decís, imagínate que nosotros hubiésemos puesto, no, pero vos sabés que acá, viste, en Argentina no sabía cuánto cerró el dólar hoy. Y dice el ministro, hubiésemos tirado estas pálidas nosotros acá porque somos de la multitud de los que lloran. Y los otros están allá con la multitud de los que ríen ahora. Creo que va siendo tiempo que nos contagiemos de ese gozo, ¿no? De las grandes cosas sobrenaturales que hace Dios por aquellos lados y empezamos a darnos cuenta que quizás en esta procesión fúnebre en las cuales se nos ha metido como sociedad desde hace un tiempo hasta esta parte, empecemos a pensar que Jesús puede venir a intervenir. Y lo primero que quiere decirnos al Señor, basta, dejen de llorar porque yo estoy acá. Y cuando yo estoy acá, ya no hay razón para estar llorando. Y en segundo término nos quiere decir, si estás postrado, si estás tirado, si estás en la lona, levántate. Levántate. Ponele gana, ponele onda, hace fuerza. Busca la vuelta para comprometerte con el Señor y experimentar esto. Esa procesión fúnebre se terminó convirtiendo en parte de la caravana que iba gozándose con el Señor. Mirá que si el Señor no hubiese ido a Naín ese día, porque ponele que había uno que decía, señora, ¿qué vamos a ir a Naín ahí? ¿Para qué vamos a ir si ahí no conocemos a nadie? No, es encima un pueblito chico, medio que no suma, ¿viste? Ya veo que no vamos a tener tanta fama. Si el Señor no hubiese ido a ese pueblito ese día, la historia cómo va a terminar. Una viuda más en ese pueblo, un chico muerto y una ciudad entera en estado de luto. Pero diga que el Señor fue. ¿Y cómo terminó la cosa después de que el Señor hizo el milagro? Dice la palabra de Dios que la fama de Jesús se extendió por toda Judea. ¿Por qué? Porque todos salieron a contar. Estábamos todos camino al cementerio y llegó el Señor y nos puso
nos puso en un rumbo nuevo, nos puso en un nuevo camino, nos puso de camino a la vida. Y entonces dice que la fama de Jesús se extendió por todos lados. Cada cosa que hace el Señor en la vida de las personas tiene que traer como consecuencia que el nombre del Señor sea más conocido. ¿Por qué? Porque yo voy a contar lo que el Señor hizo por mí. ¿Se acuerdan cuando hoy les cité el caso del Gadareno? Cuando Jesús liberó a este hombre. Dice que el hombre, después de que fue liberado, fue y le dice al Señor: ve y cuéntale a todos los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y él fue y contó a toda la región, ¿no? Yo siempre, una vez predicé un mensaje de hace muchos años, de que este fue el primer misionero que comisionó Jesús. Porque el tipo salió y predicó en las 10 regiones en las cuales él vivía, que era Decápolis. Cuando el Señor va a Samaria y se encuentra con esta mujer, ¿qué es lo primero que hace esta mujer después del encuentro con el Señor? Va hasta su aldea y le habla a todos y le dice: vengan porque encontré al que había de venir, al ungido, al Mesías. Entonces, cuando el Señor resucita a este muchacho y sana la vida de esta mujer y cambia la realidad de esta multitud, era natural que la fama de Jesús se extienda también por todas esas regiones, ¿no? ¿Por dónde se está haciendo conocido el nombre de Jesús desde que Dios hizo algo en tu vida o en mi vida? Nadie más sabe de Jesús, ¿no? O Jesús no hizo nada en mi vida y solamente estoy acá siendo parte de la religión, o realmente me estoy guardando una bendición que otros podrían tener. Que el Señor en esta noche primeramente nos haga entender lo siguiente: que cuando Jesús arrancó con una multitud rumbo a una ciudad que ni se imaginaban que iban a ir a parar ahí, la característica de esta multitud es que iban con gozo, iban celebrando. En esta noche, ¿somos parte todos de ese grupo que va con Jesús? Y si no lo somos, ¿de qué grupo somos parte? ¿De aquel que se encontró más adelante, que también iban caminando, pero ya el paso era diferente y la actitud y la carita era diferente? ¿De qué grupo somos parte? ¿De ese que iba rumbo al cementerio? Somos dos tipos de personas quizás, de los que están llorando todo el tiempo, y el Señor nos está diciendo: ya no llores más, ya no te afanes más, ya no te angusties más, ya no te quejes más. Y entendemos de que ya no hay razones para estar en este estado porque Dios se ha acercado a mí para hacer algo. Y si por ahí soy de esas personas que están realmente en el suelo, bien profundo, caídos, angustiados, ¿no será tiempo de empezar a obedecer la palabra de Dios? Porque déjame decirte algo, estoy seguro que no es la primera vez que el Señor se haya sacado a tu vida, y estoy seguro de que no es la primera vez que Dios te diga a vos que te levantes y empieces a vivir, y empieces a hablar, y empieces a acercarte nuevamente a aquellos que te daban por muerto, que creían que te habían perdido, como era el caso de la madre de este muchacho. Que Dios te va a recuperar, que Dios te va a levantar, pero vos tenés que querer. Vos tenés que escuchar y tenés que obedecer. Señor, vengo acá con mi estado de apatía total, levantame. Yo no me voy a levantar, pero levantame. Va. Si vos no querés tomar el remedio, no. ¿Cómo hacía usted cuando su nene era chiquitito y le tenía que dar el remedio? ¿Se acuerda? Nadie pasó por esa experiencia, ¿no? Yo digo, te tendrían que regalar un chaleco de fuerza en la maternidad, de entrada nada más, para ese momento, ¿no? ¿No quieren tomar el remedio? Oh, y nosotros le agarramos los brazos, le agarramos las patas, todo. Taparle la nariz, que no respire si traga, ¿no? Y tomaba el remedio. Oh,
Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. ¿Viste? Es un escándalo, pero bueno, tomá el remedio. Nosotros no estaríamos esperando que Dios tenga que tratar así con nuestra vida, ¿no? Supongo que no estaremos acá a la expectativa de que ese Señor nos agarra, no nos abraza, nos agarra, nos sujeta, nos tapa la nariz y nos mete a la fuerza su bendición. No, no es así. ¿Qué quiere decir? Mientras esta Biblia junta polvo en algún estante de mi casa, yo no sé, ando re amargado, ando re triste, ando re bajoneado, la cosa no me sale. Su Biblia junta polvo en algún estante de su casa, es como tener el remedio y no ir a tomarlo, es así, ¿eh? Siento una necesidad, siento un vacío, siento una angustia, ¿eh? Tengo un hambre, dice usted, ¿qué hace? Lo primero que hace, abre la heladera para saciar esa ansiedad, ¿no? Y el hambre espiritual, ¿con qué lo sacia? La Biblia junta polvo en algún estante de su casa. Que usted muere de hambre. Levántate, dice el Señor en esta noche. Levántate. A ti te digo. No le digo ni a tu mamá, ni a tu papá, no le digo ni a tu vecino, no le digo ni a esta multitud que te rodea, no le digo a los que hicieron bien o los que hicieron mal con vos. A vos te digo, levántate. Porque esto no es un asunto ni de tu papá ni de tu mamá. Esto no es un asunto de que, ay, bueno, lo que pasa es que si yo, lo otro... No, esto es un asunto tuyo. A vos te digo, dice el Señor. Vos te tenés que levantar. Y el milagro va a ocurrir. Amén. ¿Cuántas madres han estado orando para que este pibe se dé cuenta algún día? ¿Cuántas quieren tener la alegría, no es cierto? Las cárceles están llenas de pibes que tienen madres que están esperando que algún día se les devuelva ese hijo que se le había perdido. Porque pareciera ser que ya nada más lo rescata, ¿no? Mujeres angustiadas, mujeres también agobiadas. Cómo lindo sería, ¿no? Que el Señor vaya ante cada uno y se quieran levantar y los devuelvan, ¿no? A los brazos de esa madre. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando de que vuelvas a ser nuevamente ese joven, ese hombre, esa mujer que tenía vida, que servía al Señor, que tenía entusiasmo, que había estado en el primer amor, que alababa al Señor? Y hoy parece que está muerto. Parece que nadie te puede levantar ni con una espátula del suelo. Estás postrado. Hoy el Señor te dice, levántate. Levántate porque tenés que volver nuevamente, activar. No podés estar en este estado de muerte emocional, espiritual, mental. Levántate. Ya no mires a los demás, no mire el contexto, no mire... Mirá que el Señor se acercó. No tenía nada que hacer Jesús ahí. Pero Jesús rompiendo todos los límites y el que dirán fue, tocó un cajón, le habló al muerto y el muerto se levantó. Y en medio de una multitud que estaba totalmente tirando todas las pálidas. Siempre se movía hacia el Señor. Entonces hoy el Señor te habla y te dice, empezá a mirar un poquito, que a pesar de todo lo que te has rodeado, el Señor se acerca a vos, tiene compasión de vos y te dice, no llores más y levántate. No llores más y levántate porque este año no lo podés pasar postrado, angustiado y en un estado de muerte en vida. Amén. Ore conmigo en este momento. Señor, tú nos has hablado en esta noche y más allá del formato que haya tenido este mensaje, es mi deseo que esto sea un aliento, Señor, para nosotros. Para nosotros que quizás este milagro nos parece un tanto distante porque es una madre que perdió un hijo y nos podemos quedar con eso. Pero hoy, Señor, yo entiendo que no es necesario llegar a una situación tan extrema en la vida para experimentar también tanta angustia, tanta desesperación y tanta desolación personal. Llorando todo el tiempo, manifestando y
escupiendo dolor ante quien lo quiere escuchar, broncas, resentimiento, odios viejos, temas no resueltos, con uno y con los otros. Señor, háblame, decimos nosotros, y hoy el Señor lo único que te quiere decir: no llores más. ¿Cómo me gustaría que Dios me diga: oh, yo te levanto, hijo mío, y serás un tremendo testimonio a las naciones? Y hoy dice: pará de llorar. Pará de llorar. Porque yo ya estoy acá. Deja de pensar en los que todavía no llegaron y ponete a mirar que yo sí llegué. Yo sí estoy. El Señor se compadece y se acerca. El Señor. No es cualquier subalterno, cualquier empleado, Ni siquiera mandó un ángel el Señor, lo cual ya para nosotros sería bastante. No, Él viene personalmente a atender tu caso. Y a ti, joven, a ti, varón, a ti, mujer, no importa la edad que tengas, el Señor dice: si seguís postrado, el destino final tuyo es el cementerio. Y quizás no sea un cementerio literal, físico, pero sí puede ser un cementerio emocional, espiritual. Y en un cementerio no hay mucho más que hacer ni que decir. La paz de los cementerios no es la paz que buscan los cristianos. El cristiano busca la paz y el gozo de esa multitud alegre que tiene propósito, que marcha, que está fuerte, que tiene vida, que tiene fuerzas. Señor, llévanos a ese grupo. Si estamos nosotros acá en el espíritu, quizás no en la vida, pero sí en el espíritu, más del otro lado que de este, Señor, hoy me levanto en el nombre de Jesús. Me levanto, Señor, para empezar a hacer cosas relacionadas con la vida y específicamente con la vida nueva en Cristo. Una vida abundante, una vida de bendición. En tu nombre, Señor, nos quedamos en tu presencia meditando en este gran desafío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.